Hola, en esta ocasión vamos a chequear una técnica para discretizar una variable continua y el modelo matemático que vamos a utilizar para chequear la técnica es el que se está usando para predecir los contagios en una epidemia. Es el modelo que muchos han escuchado que sirve para predecir los contagios. Entonces vamos a desarrollarlo en la forma más simplificada de manejarlo. Entonces la fórmula que aparece o la relación que aparece en la pantalla, la letra F, la vamos a definir como un factor de contagio, y ese factor de contagio vamos ¿cómo se llama? A calcular la cantidad de contagios siguientes entre la cantidad de contagios actuales. Eso significa el símbolo YN más 1 y el otro YN. Entonces, la forma en que se ha definido, hemos empezado por la parte final hacia atrás, porque a algunos se les va a ser difícil que si empezamos a usar fórmulas no vamos a ver el camino. Entonces nosotros queremos llegar a este resultado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una fórmula con variable continua y la vamos a llevar a esta forma. O sea, todo lo que vamos a hacer es para utilizar esta fórmula. O sea, esta que estamos viendo, la razón esta, yn más 1 entre yn igual a f, lo que está al lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer es digamos, hacer un cambio de dominio. En eso va a consistir la discretización, pasar de un dominio continuo de un dominio continuo a un dominio discreto. Un DD le voy a poner. En este caso a lo que vamos a llegar es una función o a esto a yn va a ir de n hacia valores continuos. Este sería una forma de discretizar una fórmula que tenga variables continuas. Entonces básicamente ese es el camino que queremos seguir o que queremos transitar para llegar a este resultado. Entonces vamos a comenzar. Ya les expliqué hacia dónde vamos. Vamos a utilizar un modelo para predecir los contagios de una epidemia y discretizarlos para discretizar las variables de ese modelo. Entonces la manera o la fórmula de expresar la discretización del modelo es la que aparece en esta zona. Digamos, en otras palabras, para llegar a este resultado vamos a pasar a chequear el modelo. O sea, al final de cuentas lo que queremos utilizar es eso que está encerrado en círculo. ¿Y cuál es la intención de hacer la discretización? La intención es ver las ventajas computacionales de tener un modelo continuo que carece de ventajas computacionales frente a uno discreto que permite elaborar un algoritmo o programarlo o que sea manejable computacionalmente. Esa es la intención más allá
del modelo, que si es sencillo o un poquito complicado. O sea, no es la intención ver tanto qué capacidad tiene el modelo de predecir, sino más bien mostrar la técnica de discretizar variables continuas a variables discretas. Entonces pasemos, hoy que ya vimos la idea, qué es lo que queremos hacer, pasemos a chequear la parte de manipular las expresiones matemáticas. Entonces, el modelo que vamos a chequear es el siguiente. Tenemos dos cantidades. La primera cantidad es velocidad de contagio, y la otra cantidad que vamos a utilizar es cantidad de casos contagiados. Cantidad de casos contagiados. Casos contagiados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas dos cantidades? Lo que vamos a hacer es pedirle esta condición, que sean iguales. Ahora lo que vamos a pasar es a expresar en forma simbólica la condición del lado izquierdo, la velocidad de contagio. Solo vamos a utilizar una expresión algebraica que me permita manejarlo de forma simbólica. No es necesario entender los símbolos. O sea, velocidad de contagio, simbólicamente la vamos a representar de esta manera. Y la cantidad de casos contagiados la vamos a representar acá. Y alguien me puede preguntar o sea, de dónde sale la K. La Y es la que me va, la variable continua que me va a predecir la cantidad de casos contagiados. Pero la K, ¿qué significa? La K es una interacción para poder frenar y ver el aumento de la velocidad de contagio. En un caso más, en un modelo más complicado, ese K va a depender del tiempo. Pero aquí no nos vamos a meter a ese caso complicado que dependa del tiempo, que sea variable, lo vamos a asumir que es constante. Entonces no necesitamos complicarnos la vida tanto. Entonces, en la realidad sí es variable, o sea, no depende, no está fijo en el tiempo ese valor, pero no lo necesitamos para hacer nuestro modelo, para chequear la discretización. Basta con tomarlo constante. Entonces, aquí la finalidad de aquí no va a ser que tanto es capaz el modelo de predecir, sino mostrar la técnica de discretización. Entonces, y también vamos, aparte de esta relación, la otra relación que quiero mostrarles, que la vamos a utilizar también más adelante, la voy a escribir y les voy a explicar qué significa. Le estoy poniendo porque vamos a utilizarla esta. Pero ¿qué es lo que significa? Al lado izquierdo lo que yo tengo es un cambio de contagios, pero estos contagiados son contables, son discretos. Entonces el cambio para datos discretos, en el caso en el caso de este modelo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a medir por un factor de contagio, o el cambio, los nuevos casos que vamos a predecir va a depender
del factor de contagio y de los de las personas contagiadas actualmente. O sea, de eso va a depender el lado izquierdo, que sería el incremento. El incremento actual depende del factor de contagio y de los casos existentes actualmente. Entonces, ese YN, eso sería. Entonces, la pongo porque es la que vamos a utilizar, la vamos a utilizar más adelante, esta relación. Tengo, como les digo, estoy interesado en discretizar y este incremento de la variable discreta, la que necesitamos utilizar. El incremento lo vamos a definir. Este sería el incremento o el cambio de nuevos casos. Eso significa el lado izquierdo. Eso aquí le vamos a poner que sería el cambio de casos nuevos, de casos nuevos de contagio. Entonces, ese incremento o ese cambio que va a dar en, en un en un día, por decirlo, eh, en un día que quiero predecir, va a depender de la cantidad contagiados en ese momento, que es la YN, por ese factor de contagio. Entonces, por eso que esa relación se define, igual que la anterior, que la velocidad de contagio es igual a la cantidad de casos contagiados. Estas relaciones no se pueden derivar de otra manera más que definiéndolas, asumiendo que las condiciones que tenemos, la relación entre las cantidades y la fijamos, que se relacionen de esa manera. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir vamos a regresar con la búsqueda de una forma explícita para el modelo de de la de los contagiados en una epidemia. Entonces, hoy sí vamos a ponerlo de manera simbólica, que sería de la velocidad de contagio es igual a los casos contagiados actualmente, que sería así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es buscar una fórmula explícita para la variable y. ¿Qué significa explícito? Lo que quiere decir es de que se pueda despejar la letra, la variable de ambos lados de la igualdad, tanto de la izquierda como de la derecha. Esa es una fórmula explícita, que yo pueda despejar la variable de ambos miembros, de la de izquierda y de la derecha, la y voy a tener en el otro lado la variable independiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, es buscar esa fórmula. Vamos a cazar esa fórmula explícita. Entonces, estamos en búsqueda de esa fórmula explícita. Aquí lo voy a poner que vamos en busca de una fórmula explícita. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que indican las reglas para hacer esta operación. Entonces, vamos a despejar la y. Está a la derecha, pasa a la izquierda, a dividir, para que a la derecha multiplica, y esto no cambia, lo de arriba no va a cambiar. Entonces la y pasaría abajo, la k tampoco cambia, se mantiene,
y pasaría lo que está dividiendo, pasa a la derecha. Si algo está dividiendo a la izquierda, pasaría a la derecha a multiplicar. Ahora, nuevamente lo que necesito es resolver lo que tengo al lado izquierdo, o sea, la igualdad, necesito resolver. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la misma operación matemática en ambos lados, y lo que vamos a hacer es una suma infinita. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esa suma infinita. Se simboliza con la letra S. ¿De quién? De D de Y entre Y. Entonces, eso es lo que... La misma operación le vamos a aplicar en ambos lados derecha. La suma infinita de lo que está a la derecha. Entonces, al hacer la suma infinita de lado izquierdo, el resultado que voy a obtener es la respuesta de ese resultado, de esa suma infinita, sería el logaritmo de Y. Y en el lado derecho, o sea, al aplicar la suma infinita al lado derecho, la respuesta que voy a obtener es K, T más algo. Entonces es lo mismo, yo estoy aplicando procedimientos, lo que indican los procedimientos matemáticos, siguiendo las reglas matemáticas. No es necesario saber exactamente por qué se escriben eso, sino que ya son procedimientos que así están definidos. Entonces son operaciones, como que yo diga sumar dos números, si me dan 2 y tengo 4, entonces voy a sé automáticamente que 6. Entonces lo mismo estoy aplicando, procedimientos que ya están definidos, estoy siguiendo las reglas que me permiten hacer estas operaciones. Entonces vamos a continuar. En el lado izquierdo necesito despejar la Y. ¿Qué voy a hacer para despejar la Y? Voy a aplicar el procedimiento matemático. Me dice que lo que tengo que seguir es aplicar la inversa. Entonces aquí tengo la inversa, sería una exponencial. Entonces se aplica la exponencial, porque tiene que ser en una igualdad. Si lo que hago del lado izquierdo lo tengo que hacer al lado derecho, entonces aplico en ambos lados la misma operación. Entonces, ahora, ¿qué me va a dar de respuesta en el lado izquierdo? Me suelta el argumento, porque eso es lo que ando haciendo, lo que busco, despejar el argumento o la variable. Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un término, y le voy a llamar así, y sub 0, para quitar la C que está arriba, para separar el término y que me quede a la que T. Otra vez, ¿qué es lo que, por qué puse Y sub 0? Porque al separar esta suma de exponentes, lo separo, entonces para no estar viendo más letras, más símbolos, entonces yo lo he hecho uno solo. Entonces eso es lo que hemos hecho. Entonces la fórmula explícita que andamos buscando es esta. Esa es la fórmula que permite despejar la Y. O sea, ya está la Y, ya está al lado izquierdo, está despejada, y a la derecha ya no me aparece. Ese Y0 es un número fijo, eso no es una variable, es un número fijo. La otra variable, la K, también es un número fijo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a continuar trabajando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que la fórmula explícita que ya encontré, la voy a escribir de esta manera. Voy a hacer el siguiente arreglo. Voy a escribir así: YT es igual a Y0, y ahora voy a escribir entre paréntesis, voy a hacer este arreglo: E a la K, y ahora voy a poner la T afuera. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es reducir la cantidad de símbolos que estoy utilizando.
O sea, quiero simplificar o ver la expresión explícita todavía con menos términos, con menos símbolos. Entonces voy a tener esto, y de t va a ser y sub 0, y intencionalmente le voy a poner lo que esté en paréntesis, le voy a poner f mayúscula y la t afuera. Entonces ahora ya tengo una fórmula todavía más simplificada, más sencilla de ver, de visualizarla, y lo que tengo ahora es una función exponencial. ¿Ves? O sea, ya no la quise manejar con e a la k porque necesito ver la fórmula lo más simple que se pueda. O sea, ver que los datos, que por qué se está hablando que la epidemia tiene un comportamiento exponencial. La respuesta sería ese, porque yo puedo escribir en forma de potencia una expresión matemática para poder predecir los contagios. Por eso que se está utilizando la palabra exponencial, que la epidemia tiene una propagación exponencial, se propaga de manera exponencial. Entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es pasar ya al cambio de variable. Vamos a hacer digamos el paso mágico, discretizar. Discretizar significa ese cambio, de pasar del dominio o de la variable continua a la variable discreta. La variable continua la vamos a mandar a una variable discreta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La t es continua, la y también es continua. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir la última fórmula, y la voy a escribir de esta manera: y n va a ser un número natural, y voy a poner esta f no va a cambiar, y aquí la n. Ahora le voy a agregar una condición, le voy a poner que y0 sea 1. Entonces a esto dice, a este paso, el último paso que hemos hecho, si se fijan, ya tiene una forma más simple, o sea, más simplificada, una expresión matemática simplificada, pero respetando siempre el modelo del modelo de la variable continua. Lo que acabamos de hacer es un cambio de variable, y a eso esa es la técnica que consiste, bueno, la técnica que se utiliza para discretizar una fórmula continua a una fórmula de discreta. Eso es lo que estamos haciendo, pasando de continuo a discreto. Tengo un dominio de variable continua y ahora acabo de pasar a un dominio discreto. ¿Por qué he utilizado el modelo? Uno, porque por la propagación de la epidemia, y número dos, porque es una oportunidad para mostrar esta técnica que se utiliza en otros campos para aprovechar las ventajas computacionales que pueden ofrecer a los modelos discretos. Una fórmula discreta, discretizar, digamos, una fórmula continua, automáticamente le da ventajas computacionales frente a la variable continua. Entonces ese es el punto central, mostrar esta técnica que se utiliza también en el procesamiento de señales con otros algoritmos para poderlos para diseñar algoritmos o para hacer cálculos científicos. Entonces lo que estamos haciendo es eso, mostrando esta técnica. Tengo un problema,
en variable continua, y la computadora no lo puede manejar con variables continuas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es le aplico esta técnica para que se vuelva computacionalmente manejable, o que la computadora lo maneje, porque esa es la intención. Por eso es que cuando les presenté la fórmula inicial, o sea, a esa fórmula vamos a llegar, pero primero tenemos que recorrer este camino para ver por qué podemos utilizar esa fórmula. Entonces, y ¿cómo veníamos? Veníamos de un modelo continuo, y ahora ese modelo continuo lo hemos pasado a una fórmula, a un modelo discreto, o sea, un cambio de dominio. Eso es lo que hemos hecho. En eso consiste discretizar. La técnica de discretizar un modelo continuo. Eso es, como les digo, es una técnica que no solo, digamos, sirve para esto, sino que en el procesamiento de señales y en muchos problemas. O sea, la computadora, más bien dicho, no se aprovecha de los modelos continuos, sino que de estos modelos discretos. Entonces vamos a continuar. Vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es chequear la última expresión, la fórmula discreta que conseguimos. Vamos a chequear algunos valores porque necesitamos conseguir otro resultado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer una tablita. Vamos a darle valores a n, y aquí sería yn. Entonces, en la fórmula anterior, si a n le damos 0, vamos a obtener aquí 1. Y si le damos 1, utilizando la fórmula anterior, entonces la voy a escribir, luego la voy a borrar. La fórmula que estamos utilizando es yn igual a Fn. Solo para utilizarla la escribí. Entonces, si n vale 1, entonces aquí me quedaría f. Si vale 2, me quedaría f cuadrado. Si vale 3, me quedaría f cubo. Entonces podemos seguir así, pero antes de continuar, vamos a fijarnos en una relación que tienen estos valores de yn, y lo que vamos a chequear es esto, que para conseguir a partir de la segunda línea, si agarro la anterior y lo multiplico por f, entonces consigo esta línea. Entonces voy a hacer eso, f por el anterior, que en el caso que sería 1, voy a conseguir la segunda línea, la f por el anterior, que en este caso sería 1, consigo esa línea. Y así hago lo mismo con la tercera fila. F por el anterior me va a dar f por la fila, el valor de la fila anterior me va a dar la tercera fila, y lo mismo hago ahora para la cuarta fila. Tengo la cuarta fila. Entonces si agarro f por el anterior, me va a dar la tercera fila. Entonces ahora sí me voy a ir hasta el renglón cama 2. Aquí voy a poner así. A ese renglón cama 2 le va a corresponder el número camas 1. ¿Sí? Si me voy al renglón, por ejemplo, al tercero, le corresponde
el 2, y si me voy al K más 2 le va a corresponder el K más 1. Entonces lo mismo le va a pasar a este, ¿va? Lo que le pasó a los primeros, bueno, a partir de la segunda fila en adelante le pasa lo mismo que a esta, al renglón K más 2. ¿Y qué le está pasando? Es que tengo que F por el anterior. Para calcular ese valor voy a tener que multiplicar F. ¿Y quién es el valor del anterior? Tendría que ser, cuando es 3 vale 3, entonces el anterior a este es K, entonces sería F elevado a la K. Quedaría así. Va, entonces ahora ese es el resultado que queremos utilizar. Este resultado. ¿Y para qué lo queremos utilizar? Lo que queremos hacer ahora es ver que a partir de la segunda fila hacia adelante la puedo, en términos del y sub n, quedaría de la siguiente manera. O sea, siempre la siguiente fila la puedo escribir en base a la anterior. En este caso le voy a poner en forma ya simbólica, le voy a poner así: y n más 1. ¿A qué va a ser igual? O siguiendo la regla de las, a partir del segundo renglón hacia abajo, quedaría F por el anterior. En este caso sería el anterior al lado izquierdo, a yn más 1, sería F por yn. Entonces esa es el resultado que necesitamos utilizar, que si tenemos un modelo discreto como el anterior, los términos se relacionan de esta manera. Puedo predecir el siguiente utilizando el anterior. Eso, con los datos anteriores, escribo el siguiente, o hago la predicción del siguiente, si lo quisiera ver. Es como que si yo tuviera con los datos, con los casos infectados actuales, voy a predecir lo del siguiente día, lo del día de mañana. Los casos de este día son el lado derecho yn, y y más 1 serían los del día de mañana. Eso, los del día de hoy al lado izquierdo, y esto sería mañana. Eso es lo que esto es lo de ahora, y esto es lo de mañana. Lo de mañana. Entonces, eso es lo que, esta es la relación que queríamos conseguir para seguir avanzando. Entonces, ahora vemos que el modelo discreto los datos se comportan de esa manera. Y también voy a aprovechar para escribir esta expresión. El yn más 1, como se fijaron que siempre el valor del dato siempre se puede conseguir con el anterior a él. Entonces si tengo, eso se puede hacer hasta llegar al y1. O sea, puedo ir hacia atrás haciendo los cálculos, siempre utilizando la misma relación que un dato, en este caso el yn, el que está a la derecha. El de hoy lo puedo predecir con el de ayer, el de ayer con el de antier, y así va. Y entonces lo que va a pasar es lo siguiente: si se fijan aquí, este es n, y aquí hay un 1 invisible abajo, y al sumar esos dos va a ser n más 1. Voy a utilizar ese para que vean que tiene sentido lo que voy a hacer. Aquí hay un 1 invisible, y aquí en el lado derecho de esta fórmula
puedo escribirla de esta manera. Voy a poner así, mira, y1, y aquí voy a poner f elevado a la n. Y si se fijan en los índices se pueden chequear que 1 más n, y aquí queda también 1 más n, aquí 1 más n y 1 más n. Solo que los cambié de lugar, o sea, puse y1, el valor de y1 por f elevado a la n. Y si se fijan, a partir del segundo renglón, sí, a partir del segundo renglón puedo irlos prediciendo con el anterior, porque solo el primero no se puede predecir, el primer renglón, donde vale 0, no se puede, con la fórmula. Los datos pueden predecir a partir ya del segundo, o sea, utilizando la de 0, puedo utilizar para predecir el segundo renglón. O sea, el valor que no se predice es el inicial, pero de ahí a partir de la segunda fila sí, porque agarro aquí 0 en esta expresión, entonces voy a ir prediciendo el segundo, el tercero, el cuarto, entonces eso es lo que queremos. Entonces también esta fórmula es es importante. Podemos asumir que si en el caso de que f es constante pero que no lo es, se pueden predecir a partir del primero, pero hacer esa predicción sería un poquito, digamos, va a dar datos muy, es es una predicción bastante aceptable, pero no le va a dar buenas aproximaciones a los valores reales. O sea, es una buena forma de ver el comportamiento, lo, lo ajusta, en un caso ideal, pero en la realidad no sucede un caso ideal, no, que existen un montón de factores. Entonces el modelo, por decirlo, el modelo extremo sería aceptar de que el valor de la f, que en este caso sería como el factor de contagio, es constante, pero no va a ir variando. Entonces continuemos. Eso es lo que quería aprovechar ahí. Esta fórmula es una fórmula iterativa, que a partir de un dato puedo ir prediciendo los demás. Entonces esa es la otra cosa que podemos aprovechar aquí, que esa es la ventaja computacionalmente. Eso gana mucho, ganamos mucho, porque podemos fabricar un algoritmo, o utilizar esta propiedad que dan los datos y mezclarlos con alguna variable, o un algoritmo con una técnica que considera la propiedad aleatoria de los datos, y mejorar algunos cálculos. Pero no es el objetivo esto, hacer esas consideraciones, no es ese el caso. El caso que queremos resaltar es eso, que estamos agarrando un modelo continuo y le aplicamos la técnica de discretización para poder pasar de medir datos a contarlos. Eso es lo que estamos haciendo. En la técnica lo que muestra es que venimos de medir datos con una variable continua. No se puede contar, ni al revés, con una variable discreta no se puede medir. Entonces eso es lo que estamos mostrando. La técnica de pasar de contar, de medir a contar, y que insistir en que no podemos hacer las dos cosas con la misma variable. No puedo contar ni medir con una variable, o sea, una variable continua al mismo tiempo, ni al revés. Con una variable discreta no puedo contar y medir, solo hago una cosa. Con la discreta cuento, y con la variable continua mido datos. Mido significa que son datos que se obtienen con una precisión de decimales. Esa es una medición. En la variable discreta no se aceptan decimales, o más bien es un dominio
que está definido en números naturales, enteros o racionales. En este caso lo que estamos haciendo es utilizando el conjunto de los naturales, que se utiliza para contar. Entonces estamos usando la n minúscula, está definido como un número natural. Entonces vamos a pasar al caso, a ver la última, la relación, la segunda relación que les presenté del incremento de la variable discreta, el cambio de la, como ya tenemos una fórmula discreta, la voy a poner solo para tenerla a la mano. El cambio o el incremento de la variable discreta sería, perdón, vamos a poner la fórmula, la relación que tienen los datos de la variable, de la fórmula discreta. En este caso sería, bueno, lo voy a poner de esta manera. No tiene que, no hay ningún problema. Los datos que genera nuestra fórmula discreta tienen esta relación, esta relación exponencial. Entonces ahora lo que necesitamos es medir el cambio o el incremento. Como estamos hablando de personas contagiadas, entonces sería un incremento de contagios en un día cualquiera. Entonces eso es lo que vamos a hacer, medir ese cambio, cómo se define ese cambio. Entonces es lo que vamos a hacer, y el cambio o incremento se representa por un delta. El cambio en la variable discreta es lo que vamos a medir. Y de qué va, o los nuevos, en el caso de los contagiados serían los nuevos contagios que van a salir, por decirlo, este día. ¿De qué va a depender el número de contagios que va a salir este día? Va a depender de el número de contagiados actuales y de el factor de contagio. Pero el factor de contagio, ¿de qué depende? ¿De qué depende ese factor de contagio? La exposición de las personas, de salir, digamos, a movilizarse, de exponerse al virus, y va a depender de la probabilidad de enfermarse. O sea, por un lado tenemos la movilidad de exponerse, que es la E, y la P es la probabilidad de que nos pegue, agarremos la epidemia. Entonces esta interacción se va a medir con este término, E por P, pero no solamente de eso va a depender el incremento. El incremento depende también de la cantidad actual. Entonces hay que multiplicarle la cantidad actual de contagiados que llene. Entonces esta es una definición. Así se define la relación del incremento. No es una fórmula que hay que sacar. No, estamos definiendo el cambio de la variable discreta, que en este caso sería el número de contagiados en la epidemia. Entonces lo que vamos a hacer ahora, este incremento se define, hoy sí, el incremento lo definimos así: yn más 1, o sea, el incremento, el dato final, que en este caso sería el día siguiente, los contagiados del día siguiente, menos los contagiados del día del día de ahora, que sería yn, y esto va a ser igual a E, P
yn. Ahora lo que vamos a hacer es despejar yn más 1, los del día siguiente, que sería la predicción que queremos hacer, por decirlo así. Entonces, a la derecha, esto no cambia, P, yn, y el término menos yn, al moverlo al lado derecho, cambia de signo. Entonces sería más yn. Ahora vamos a reescribir otra vez yn más 1. Va a ser igual a qué? A la derecha lo que vamos a hacer es que el término repetido va a quedar fuera del paréntesis y entre paréntesis vamos a escribir p más 1. Y aquí afuera el término repetido o la ley distributiva. O sea, vamos a aplicarlo, pero en forma inversa. Vamos escribiendo el término repetido afuera y adentro queda lo que no se repite. Ahora sí, ¿cuál era el objetivo de desarrollar el incremento en la variable discreta? El objetivo era esto. Este incremento, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esto de aquí. Entonces este factor EP más 1 es el famoso factor de contagio, el EP más 1. Entonces, ¿qué significa? Que si E por P vale 0, el factor de contagio queda en 1, y 1 significa que no hay casos nuevos de contagio. O sea, si la exposición, si no hay exposición, si no hay gente saliendo o personas saliendo, entonces no se contagia. O sea, entonces ese término se anula y el factor de contagio del ser 1 lo que va a decir es que los casos de contagiados de ahora coinciden con el de mañana, y así. Si el factor de contagio se mantiene en 1, lo que va a suceder es de que van a coincidir todos los días, va a coincidir la misma cantidad de contagiados, entonces no van a haber casos nuevos. El caso ideal sería ese, que el factor de contagio sea 1, para que ya no aparezcan casos nuevos, y entonces la epidemia se detiene. O sea, ese es lo interesante. Aparte de hacer los cálculos, que a lo mejor no son a largo plazo, ¿no? Que pueden dar una aproximación bastante local. O sea, hacer aproximaciones globales con este modelo no es tan confiable, porque no considera más variables, está muy simplificado. Como lo digo, el objetivo no es mostrar que tenemos un modelo complejo o sofisticado para hacer la predicción, sino que la técnica que estamos usando de discretizar el modelo continuo a un modelo discreto, y lo que le estamos haciendo es dándole fuerza al modelo discreto o ventajas computacionales frente a un continuo. Eso es lo que estoy insistiendo, en hacer notar las ventajas computacionales que va a tener un modelo discreto frente a un continuo, porque podemos diseñar algoritmos, implementarlo, y lo que vamos a hacer aquí es que más adelante vamos a ponerlo en una página de Excel. ¿Por qué lo hago en Excel? Porque es una cosa que no le puedo invertir mucho tiempo para agarrar un lenguaje de programación y decir hagamos un algoritmo más complicado, sino que en Excel es un par de minutos que se hacen los cálculos y ya no hay que poner tanto comando, no, que ya está programado todo, solo es de agarrar las fórmulas y se ponen. Entonces esto es el otro
dato que necesitamos averiguar quién era ese factor de contagio. Y tampoco esto es constante. Este factor es variable y no hay forma de predecirlo con exactitud. Básicamente se vuelve aleatorio. Entonces los modelos más complicados se diseñan para conseguir esos factores de contagio que se acerquen más a la realidad. Como les digo, este modelo no es simplificado, y simplificado significa de que las predicciones que hace no son a largo plazo, no que son locales. Pueden servir para 3, 4 días, y de ahí ya no se aleja ya de los datos reales. Eso es lo que significa. Entonces vamos a regresar al principio. Ya que era lo que queríamos, era la fórmula que mostrábamos, que ese factor de contagio lo podemos conseguir, lo podemos calcular de manera discreta. O sea, usamos una fórmula de variables continuas, y como estamos interesados en hacer un conteo, entonces no las podemos usar. Y lo que hay que y cómo se resuelve ese problema, discretizando las variables. Esa técnica se utiliza, como les repito, no solo en este caso para contar, sino que se utiliza, donde yo tengo un poco de conocimiento, es en el procesamiento de señales. O sea, es una técnica, digamos, bien utilizada en varios campos. Entonces esa es la idea principal, de que mostrarles la utilidad de aplicar una discretización. O sea, hago que una fórmula se vuelva o que tenga ventajas computacionales. Le damos ventajas frente a un modelo continuo. Básicamente es lo que es el fundamento, digamos, matemático que hay detrás de los cálculos que vamos a hacer en una hojita de Excel. Hacer los cálculos, eso ya no, digamos, ya no tiene tanto chiste, ver por qué las predicciones van a ser ciertas, o ya sabemos que no podemos hacer predicciones globales. Globales significa para un mes, 2 meses, 3 meses, un año, sino que son predicciones locales. Algo local podría considerarse 2, 3 días, 4, para una semana ya sería muy arriesgado. Entonces esa es la idea. Y el otro punto es que tenemos algo que puede ser programable, echar mano de los lenguajes de programación y hacer cálculos científicos. Esa es la idea de revisar el modelo.